Listo. Vamos a trabajar lo que son recargos dominicales. Entonces, hay dos tipos de recargos dominicales. Uno que es el habitual y el que es no habitual, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿por qué los identifica la gente? Porque en el habitual yo trabajo 3 o más domingos en el mes, ¿sí? Y en el no habitual yo trabajo 1 o máximo 2 domingos en el mes, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el valor a pagar por cada dominical, si es habitual o no habitual, es lo que me genera también la diferencia. Por eso es que un empleado pues puede llegar a pelear o puede llegar a decir, ven, yo necesito que me paguen como habitual o como no habitual un domingo, dependiendo del descanso y del dinero que yo vaya a recibir, ¿sí? Entonces, cuando un dominical es habitual, todos los domingos me los deben pagar al 1.75%, ¿sí? Y adicional a eso, me deben dar un descanso compensatorio. Es obligación darle el descanso compensatorio a la persona. Ay, no, es que esta semana no me lo quiero tomar. No, se lo tiene que tomar. Ay, no, es que la otra semana yo me tomo 2 compensatorios y recupero el de la semana pasada. No se puede. Si usted trabaja el domingo, esa otra semana se tiene que tomar el descanso. Quiera o no quiera, pueda o no pueda. Y eso es porque el empleado muchas veces dice, ay, no, pero es que yo esta semana no necesito. Pues, ¿por qué? Porque el empleado pues prefiere trabajarlo, que después se lo acumulen y eso es pedirlo. Yo como empresa o yo como cliente tengo que decir al empleado, no, usted tiene que salir y tomarse su compensatorio, yo no se lo puedo guardar, ¿sí? En el caso de los dominicales no habituales, los recargos, el porcentaje se divide en dos partes, ¿sí? En el no habitual yo los puedo pagar al 1.75% o al 1.75, pues como lo quieran mirar, y al 0.75. Y les explico por qué. El no habitual es cuando la persona máximo trabajó 2 domingos en el mes, ¿sí? Y si yo se lo pago al 1.75 es porque la persona trabajó el domingo, pero yo no le di compensatorio, sino la persona siguió trabajando normal y yo le dije, no, yo le pago entonces todo su dinero, se lo pago al 175 y tranquilo, no vaya a descansar. O la persona me dice, no, yo no quiero descansar, entonces se lo pago al 175. Sí. Pero si la persona me dice, no, yo necesito mi descanso, entonces si yo como cliente le digo, necesito que descanse porque usted vino y trabajó el domingo y yo quiero que usted descanse, se los voy a pagar solo al 0.75, ¿sí? Entonces, esa es la única, o sea, el habitual siempre es al 175 con compensatorio y el no habitual se divide en estos dos, dependiendo de si la persona descansa o si la persona no descansa entre semana, ¿sí? Lo mismo, también debe descansar en la semana siguiente, o sea, no puede pasar 2 semanas para que la persona se tome el compensatorio. El compensatorio debe ser de manera inmediata. Andresito, una pregunta. La persona trabaja 4 horas todos los domingos. ¿Cómo se considera? Depende la jornada. ¿La persona es de jornada a tiempo completo o jornada a medio tiempo? ¿Tiempo completo? No, para mí es completo. O sea, si tú vas 4 horas y tú tienes jornada a tiempo completo, así tú trabajes 4 horas, yo tengo que pagarte el descanso completo. Porque yo no te puedo fraccionar un descanso. Para mí es como si usted viniera a trabajar a su domingo las 8 horas. Porque yo no te puedo decir, o sea, yo no le puedo decir a usted, tómese 4 horas de descanso y venga y trabaje 4 horas. No, eso es lo que me estoy preguntando es, ¿cómo se considera? ¿Habitual? Habitual. Sí, pero es lo que te digo, yo no puedo fraccionar el domingo. No tiene nada contrario, es proporcionar las horas laboradas y al descanso. Les voy a decir por qué no. No, más que a nosotros siempre pero yo Les voy a decir por qué, bueno, listo, puede ser que ellos tengan un concepto y de pronto pues alguna de las dos partes lo estamos malinterpretando, pero les voy a decir por qué no. Se supone que si es un domingo habitual donde yo trabajo todos los domingos, ¿cierto? Así sea de 4 horas, ¿cierto? Yo tengo derecho a que por esas 4 horas que trabaje tengo derecho a un descanso. Tú no me vas a decir, ay no, descanse ahorita 1 hora, al otro día descanse otra hora, al otro día descanse otra hora, no. Yo trabajé mis 4 horas, usted me da mi descanso. Por el hecho de solo partir, que ya es habitual porque estoy trabajando todos los domingos, ¿cierto? Entonces usted estos domingos, o sea, estos descansos no me los puede fraccionar, ni me los puede partir.
usted me lo tiene que dar completo. Si yo trabajé 3 horas, 5 horas, 6 horas, usted me dijo a mí trabaje el domingo y yo lo cité para mi operación, sin importar la cantidad de horas, usted vino y trabajó el domingo y cumplió su labor, yo le doy su día de descanso, ¿sí? Como ese día de descanso yo no lo puedo partir, por tal motivo tampoco puedo partir el día trabajado, y ese día trabajado se convierte en un día habitual, porque yo tampoco lo puedo partir, ¿sí? Porque es que lo que yo les digo, yo estoy haciendo la capacitación basada en lo que no es acción, o sea, en lo que existe, ¿sí? En lo que debería pagarse normalmente. Ahora le voy a hablar, ya les digo lo que es. Les voy a dar el ejemplo, porque yo sé que de pronto muchos tienen la confusión y les voy a dar el ejemplo. Como les dije ahorita, si yo trabajo habitualmente y el domingo ya lo trabajé, me tienen que dar mi compensatorio. O sea, es obligación y me lo tiene que dar, ¿sí? Si usted no se lo quiere tomar, yo lo obligo a que usted salga, porque eso tiene que ser así. O sea, la ley es muy clara en ese sentido. Vamos al ejemplo de acción. ¿Qué pasa? Si yo llego y trabajo el domingo y el cliente no me lo pudo dar porque me necesitó en la operación, o yo no quise descansar y el cliente de esta forma me dijo, no, tranquilo, pues entonces no lo descanse, les voy a hablar del concepto que no quería hablarlo, pero lo voy a hablar, del concepto 74, que son horas extras al 100%. ¿Sí? Este concepto no es divulgable en acción. ¿Por qué? Porque cuando algo se vuelve divulgable en acción, se vuelve el común de la gente, ¿sí? Entonces la gente dice, ay Andrés, ¿cómo lo podemos pagar? Yo la verdad lo primero que les digo es que no se puede pagar, ¿sí? Y ya pues llevan a distancias mucho más lejos y ya pues yo busco lo que más puedo ocultarlo, lo puedo ocultar, ¿sí? Pero pues como yo sé que en algún momento se van a enterar, entonces yo no les voy a explicar. Este concepto me ayuda a ajustar siempre cuando yo dejo de pagar ese 100%. Entonces, si yo le pagué el dominical a la persona al 1.75 y la persona no tuvo descanso compensatorio, yo le pago las mismas horas que yo le pagué acá, por ejemplo, si son 8 horas, se las pago también por el 74. ¿Sí? Que es un concepto que, como les digo, solo existe para la compañía. ¿Sí? Porque pues usted va a otro lado y no va a existir el concepto 74, ni va a existir. De pronto existe un ajuste al 100% para llevarlo así, pero no existe un concepto como tal. Entonces, como yo sé que todos son de la compañía, entonces les digo, el concepto que se maneja es el concepto 74, con el cual podemos ajustar eso al 100%. Pero qué bueno manejo que les preguntan, pero ¿cuál es el riesgo de hacer eso? El riesgo es desde la partida que les estoy diciendo, la persona debe descansar, porque si la persona no descansa me puede mandar. O sea, siempre que la persona trabaje el domingo y es habitual, yo tengo que darle el descanso. Si yo no se lo doy y yo no tengo cómo comprobar que ya usted le iba a dar el descanso y que usted no se lo quiso tomar, o que yo de todas formas, porque es que al igual si usted no se lo quiere tomar, es que usted trabaja para mí, si yo quiero que usted descanse, usted tiene que descansar. Porque eso es un autogol. ¿Cómo sea un autogol? O sea, estamos solucionando la vida del cliente, Estamos asumiendo la vida del cliente y del empleado. Porque lo que le digo, la decisión puede ser mía, yo no quiero descansar. O sea, a mí no me, usted me dice, Andrés, vaya a descansar el martes. Yo no necesito descansar el martes. Sencillamente sigo trabajando porque no quiero descansar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no le di el descanso a usted, después usted me puede pedir a mí el descanso y yo ya no se lo voy a poder dar. ¿Sí? Ahí es cuando empieza el problema y la persona quiere ir a demandar y decir que yo necesito que usted me pague esos compensatorios que usted nunca me dio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega al final de un contrato, después de 3 años y la persona dice, ay, lo que pasa es que yo trabajé como 40 domingos, pero usted a mí solo me dio 10 compensatorios, me tiene que dar esos 30 compensatorios. Pues, no, pero es que yo se los pagué de esta forma, o de X forma, o de Y forma. No, pero pues es que yo no los veo reflejados en ningún lado. Demande. Y ahí tiene pues una plática extra la persona. ¿Sí? Este mismo concepto, ahí les quería decir algo también, porque este mismo concepto también se utiliza para otros casos. Yo no sé si de pronto la persona yo la vaya a utilizar durante todo el mes, todos los domingos, ¿sí? Entonces puede ser que en el mes yo trabajé el primer domingo, lo compensé y me lo pagaron al 0.75%. Suponiendo que yo solo iba a trabajar 2 domingos en el mes y el cliente dijo, no, se los voy a reportar como no habituales. Entonces me lo pagó al 0.75 y me dio mi descanso. El segundo domingo fue dentro de la misma quincena y me lo pagó otra vez al 0.75%. Porque el cliente tenía presupuestado que solo iba a trabajar en esa primera quincena. Pero resulta y pasa que llegó la segunda quincena y el cliente todavía necesita que yo siga trabajando los domingos. Como esto ya se los pagué al 0.75 y yo necesito volverlos todos habituales porque los debo volver todos habituales, entonces lo que se debe hacer es coger este mismo concepto 74 y ajustar estos domingos de acá.
¿sí? Los debo llevarlos a todos al 175 para que todos se vuelvan habituales. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Todos? ¿Bien? 16 horas. Exacto. Aquí en este caso ya le habría pagado 8 horas y 8 horas. Aquí por el 74 le reporto 16 horas. ¿Sí? Y por el concepto del 175, pues le reportaría lo de la otra quincena, que sean, supongamos que otras 16 horas. ¿Eso lo hace el ejecutivo o lo hace el nómina? El ejecutivo. El ejecutivo. Normalmente todo lo que yo le digo lo debe hacer el ejecutivo de cuenta. Que de pronto no lo identifique y después llegarle a nómina y nómina sea el que deba identificar, pues es parte del trabajo de nómina identificar ese tipo de cosas. Pero el ejecutivo de cuenta es el que debe hacer el análisis para que no llegue hasta nómina, pues esa validación. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de lo que son prestaciones sociales. Entonces, las prestaciones sociales son devengos que cubren los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación laboral o con motivo de la misma. Y están dados en 4 conceptos, que son cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y vacaciones. ¿Sí? Que pues creo que hasta ahí todos son conocidos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos y la forma de liquidación de cada uno de los conceptos de las prestaciones sociales. Entonces, las cesantías. ¿Cómo se liquidan las cesantías o cómo se trabajan las cesantías? Las cesantías, para claridad de todos, es el salario más el subsidio de transporte de entrada, ¿sí? Si la persona tiene menos de los 2 salarios mínimos de entrada, son subsidio de transporte y salario, ¿sí? Adicional a eso, pues si la persona tiene más pagos salariales, como lo es horas extras, recargos nocturnos, comisiones, todo eso hace parte para que yo también le liquide las cesantías, ¿sí? ¿Cómo es el cálculo para calcular las cesantías? Entonces, lo primero que se debe hacer es hallar 3 cosas: los días, la base y el procedimiento. Esos son los 3 aspectos a tener en cuenta para liquidar las cesantías. Entonces, el días, número de días laborados en el periodo. Se toman ese número de días laborados, no el número de días que la persona estuvo desde la fecha de ingreso a la fecha de retiro, ¿sí? O número de días transcurridos en el periodo, no. Número de días laborados, o sea, los número de días que yo asistí a trabajar. ¿Qué pasa? Porque yo puedo haber entrado, por ejemplo, no sé, el 10 de enero y me retiré el 31 de diciembre. ¿Sí? La gente dice, ay, es que son 360 días. No, se toman desde el 10 de enero que yo entré hasta el final, ¿sí? O sea, no se toman los días realmente laborados. O yo entré el 10 de enero y me retiré el 30 de diciembre, pero tuve un mes que no fui a trabajar. Me lo tomaron como ausencias injustificadas o permisos no remunerados. Entonces ese permiso no remunerado, esos 30 días no hacen base para la cantidad de días que me van a liquidar, ¿sí? Base, entonces es el salario básico más el promedio de otros conceptos salariales. Lo que les decía, si la persona tuvo horas extras, recargos nocturnos, recargos dominicales, comisiones, bonificaciones, todo tipo de conceptos que son salariales, hacen base para que sean parte de esa variable que se le suma al salario para la base. Señora. Dentro de los días laborados para las cesantías, no se incluyen los días de vacaciones ni los días de incapacidad. Sí se incluyen. Los de incapacidad y vacaciones sí. Lo que no se incluyen son días de ausencias o permisos no remunerados. Las vacaciones y las incapacidades sí se incluyen. Eso hace base para los días. Las sanciones no, porque si eso es parte como de lo no justificado, entonces no se entra a descontar de los días. Y el procedimiento es coger la base, que es esta de acá que ya había calculado, dividido entre 360 multiplicado por el número de días laborados que también ya lo había calculado. Aquí les colocamos una nota pues como a tener en cuenta, y es que si por ejemplo yo no tengo variables ni nada de eso, sino solamente tengo el salario, y pues me van a pagar mi cesantía, si en los últimos 3 meses me modificaron mi salario, lo que se hace es promediar todo el tiempo durante todo el periodo de labor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, me van a pagar la cesantía, yo me retiré en noviembre y me van a pagar esas cesantías en noviembre, o sea, 30 de noviembre, ¿sí? Si yo no tuve ninguna variación, a mí sencillamente me liquidan mis cesantías con base en el salario que yo tuve, ¿sí? El último salario que yo tuve pues al retirarme. Pero si yo, por ejemplo, en septiembre me cambiaron el salario,
¿sí? Lo que se hace es promediar desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre para el pago de las cesantías, ¿sí? Promediar, ¿qué es? Pues coger todos los acumulados o todo lo que le pagaron durante el año y dividirlo en 12. ¿Sí? Es promedio aritmético, no ponderado. No, aritmético. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Y con comisiones? ¿También todo el año? Sí, o sea, todo lo que entra desde el 1 de enero, supongamos que la persona no se va a retirar, sino vamos a hacer cesantías a fondos. Entonces, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Todo lo pagado en este periodo entra, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se coge el salario, se coge el subsidio de transporte y se coge una variable. Dentro de esa variable que ingresa las comisiones, entran las horas extras, entran los recargos nocturnos, recargos dominicales, ¿sí? Y todo esto se promedia, se suma más esto y esa es la base para que yo haga la fórmula. Entonces base dividido 360 por el número de días laborados, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud?